Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud, bendiciones del cielo de nuestro Padre eterno para todos mis amados hermanos, mis amadas hermanas de diferentes partes del mundo, América Latina y el Caribe. Un saludo para todos, nuestros queridos y apreciados pastores, profetas, maestros, evangelistas, intercesores, salmistas, hombres y mujeres que han decidido servir a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios. Saludo para todos los amigos, amigas que nos siguen a través de este ministerio llamado Unicristo, allí con nuestro querido y apreciado pastor Marcelo Parrella, apóstol. Saludo para usted, nuestra amada, su querida esposa, todos los hombres que están allí trabajando, sirviendo al Señor a través de estos medios de comunicación. Bendiciones del cielo. Vamos a compartir un tema. El hombre le ha llevado la contraria a Dios. Esta palabra sea de gran edificación para nuestros queridos y apreciados hermanos y hermanas y las personas que están escuchando, que nos siguen a través de este medio de comunicación, puedan recibir esta palabra allí para edificar, para restaurar, para consolar, para fortalecer, para enseñarnos y orientarnos. El hombre, pues, le ha llevado la contraria a Dios, a lo que Dios le mandó, a lo que le habla Dios, pues, a través de su palabra. El pueblo de Israel, que tuvo la oportunidad de ser un pueblo escogido por Dios, formado directamente por Dios, llevado de lo más pequeñito y convertirlos en una gran nación con la manifestación de la gloria de Dios, con patriarcas, profetas, reyes, sacerdotes, con la ley, que fue una novedad en ese tiempo, que fue algo maravilloso en ese tiempo. La ley dada por el mismo Dios. Sin embargo, vemos que el mismo pueblo se volvió a lo que no era correcto, se desvió. ¿Por qué tenemos que hablar estas cosas? Porque la iglesia cae en el mismo error. La iglesia de Cristo o los hijos del reino, hacer su voluntad propia y no hacer la voluntad de Dios, de aquel que los llamó, que tiene propósito eterno establecido para con todos nosotros. Y la idea es que nosotros entremos en el propósito, comenzando desde el principio del mensaje. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha llegado, ha venido. Los hombres, lamentablemente, igual que pasó en la antigüedad, han cambiado el mensaje por lo que ellos consideran que es correcto, por lo que ellos consideran que es tendencia. Ellos consideran que va a funcionar mejor. Pero el mensaje ya estaba dado, ya está escrito, ya estaba escrito. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios se ha acercado, ha venido. Es importante ver cómo la misma palabra nos muestra para no caer en el mismo error. Vemos la vida del rey David. Se propuso hacer un templo para Dios, pero ese templo vino a sustituir la idea de Dios. Sustituir la idea de Dios en el pueblo de Israel, porque ya no era el tabernáculo, la carpa, aquello sencillo, indefenso, que era una tienda donde se manifestaba el poder de Dios. Ahora ellos habían hecho un templo magnífico, un templo donde podían entrar 2,000 personas, con un patio para los gentiles, para las mujeres, con lo mismo que tenía el tabernáculo, una forma magnífica. Todo grande, maravilloso, pero ellos vinieron a adorar el templo, que al mismo Dios.
Ellos adoraron más el templo que al mismo Dios, tanto que ellos pensaban que el templo los santificaba. Cuando el pueblo hacía estas cosas, esas atrocidades, haciendo injusticia, cuando venían al templo, se justificaban. Y podemos ver allí en el libro de Jeremías, capítulo 7, esa palabra profética de exhortación de parte del mismo Dios. No es esto una cueva, dice allí el profeta, cueva de ladrones. No se dejen engañar con palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová es este, porque ellos pensaban que el templo tenía ese poder para santificarlos. Jeremías vino a profetizar que el templo iba a ser destruido. Eso que ellos tenían como consagrado, como muestra de que no era algo mejor que Dios, que era algo mejor que Dios. Una cosa hecha, un santuario hecho de manos de hombres. Y efectivamente vino la destrucción. Y en esa deportación que hubo, se llevaron también los utensilios del templo, cosas sagradas del templo, entre los cuales estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios para ellos. Cuando Nabucodonosor se lleva el arca del pacto, el arca desapareció. No se sabe qué sucedió con el arca. Bueno, hay mitos, leyendas, misterios que se habla acerca de ese tema. Pero lo cierto es que después que fueron llevados cautivos, el arca desapareció. Un misterio, ¿no? Pero ellos vuelven a construir el templo en tiempo de Zorobabel, tiempo de Nehemías, de Esdras. Reedifican el templo, pero no tienen el arca. Esto es importante saberlo. Igualmente ellos hicieron su lugar santísimo, su cortina, su tela, que separaba el lugar santísimo. Pero de ese lado no estaba el arca, porque el arca no fue hallada, no se encontró, desapareció el arca. Hay una película que se proyecta en los años 80, El Arca Perdida, que habla precisamente del arca. Construyeron el arca que duraron, dice el escritor del Evangelio de San Juan, capítulo 2, que dice que el templo fue construido. Juan también 2.13, del 20 al 21, dice que en 46 años fue construido el templo. El templo en 46 años. El templo de Zorobabel, no el templo de Salomón, después que regresaron pues después que regresaron, ¿ves? Allí está expresado que ese templo fue construido en 46 años. Lo dice allí, lo registra la Escritura en el Evangelio de San Juan. Ahora bien, cuando ellos construyen el templo no tenía el arca del pacto, el lugar santísimo, sino tenía el arca del pacto, como decían ellos, para decirle al pueblo que allí estaba la presencia de Dios. ¿Cómo podía ser el sacerdote pretendiendo que al entrar a ese lugar santísimo iba a suceder lo mismo? Iba a suceder lo mismo. Estaba el arca del pacto, tenía allí el maná, tenía las tablas de la ley, que había sido quebrantada por Moisés. Estaba allí como testimonio la vara de Aarón, que reverdecía. Estaba la vara de Aarón, aunque no estaba sembrada, florecía. Estaba el arca del pacto, que estaba allí. Las tablas de la ley, representando a un pueblo que quebrantó lo que Dios le mandó. Y el maná, símbolo de la rebeldía de un pueblo que murmuraron. Sin embargo, Dios los alimentó en el desierto. Aunque murmuraron, aunque no creyeron, sin embargo, Dios proveyó para ellos el alimento. Allí estaba como testimonio delante de la presencia del arca del pacto. El arca del pacto era una urna. En la parte de abajo se guardaba el maná, las tablas de la ley, y todo es símbolo de la rebeldía del pueblo. La vara era cuando el pueblo no quería reconocer
la autoridad de Moisés y Aarón como líderes, como guías en el desierto, como caudillos delante del pueblo que los conducía. Los demás también empezaron a decir, nosotros también somos levitas, empezaron ellos a decir los demás, somos santos. Ahora estos hombres son los que van a dirigir, decían ellos. Empezaron a murmurar, a quejarse. Ahora estos hombres son los que nos van a dirigir. O sea, hablando de Moisés y de Aarón, estos líderes. Estos son los que nos van a dirigir. Bueno, Dios hacía milagros en la vara de Aarón. Cuando reverdece, todo lo que estaba en la presencia era símbolo del arca del pacto, presencia de Dios. En la rebeldía del pueblo estaba el propiciatorio. El arca era una bandeja. Había allí una tapa donde se derramaba la sangre que cubría el pecado del pueblo. A pesar que era un pueblo rebelde, se manifestaba la gracia, la misericordia, el perdón. Dios siempre tuvo misericordia de ellos por medio del Cordero de Dios. Bueno, en el altar de bronce estaba el incienso, como no estaba el arca del pacto, pues. Lo que hicieron fue meter el altar del incienso allí. Cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, es allí donde se le aparece el ángel y le dice que va a tener un hijo. ¿Y cuál era el nombre que iba a tener el hijo? Él no creyó. El padre de Juan el Bautista, Zacarías, quedó mudo. ¿Qué estaba ofreciendo el padre de Juan el Bautista? O sea, Zacarías, que era sacerdote el padre de Juan el Bautista, Zacarías. ¿Qué estaba ofreciendo el sacerdote Zacarías? Incienso. Bueno, es decir, en ese lugar no estaba el arca del pacto. Y hasta el día de hoy el arca del pacto no fue hallada. Cuando muere el Señor Jesús, cuando es sacrificado, ¿qué sucedió? Ese día la tierra tembló y la cortina que cubría el lugar santísimo se rasgó en dos para que entendieran que allí no estaba el arca, que dejaran ya la mentira de engañar al pueblo. Sin embargo, ellos vivían como si seguía todavía. Qué terrible. Ellos vivían todavía como si el arca todavía seguía en engaño allí, pues. No está Dios allí. Pero ellos insisten haciendo creer a la gente que Dios está allí. Y con eso llevaron a la muerte a muchas personas, diciendo, este está blasfemando con el templo de Dios, que allí está la presencia de Dios, decían ellos. Por eso dijo el Señor Jesús, dijo, esta casa será desierta, caerá piedra sobre piedra que no será derribada, que será derribada. La verdadera arca era el cuerpo de Jesús. Escúchese bien, la verdadera arca era el cuerpo de Jesús. Era un testimonio verdadero, habitada, y moraba la presencia de Dios, donde habían prodigios y milagros y señales. Por eso decía Juan, al que se le manifiesta el Espíritu de Dios, ese es. Hablando de Jesús, el Espíritu venía sobre ellos. Pero cuando vino Jesús, permanecía en él. Es decir, era permanente en él el Espíritu Santo. Era el arca de Dios hecha carne. Era el arca de Dios hecha carne. Ellos siguieron en su desobediencia hasta que en el año 70 viene la destrucción. Ellos siguieron lo mismo en sus rituales, siguieron con su sacrificio. El año 70, cuando el general Tito con el ejército destruyen en Jerusalén, invaden en Jerusalén, en el año 70, vino la destrucción. Ellos siguieron lo mismo en sus rituales, siguieron con su sacrificio. Bueno, la pregunta es, si ya no estaba el arca, sustituyeron la presencia de Dios. Bueno, esto muestra que el hombre sigue con sus ideas, haciendo lo que Dios no le mandó que hiciera. Podemos ver allí Hechos capítulo 7, Hechos 7, el capítulo 6. Ellos habían hecho como ídolo el templo. Ellos habían hecho como ídolo el templo. Idolatraban el templo. A
Pablo hizo énfasis también en sus formas de idolatría, el templo, que adoraban el templo, y Moisés y la ley. Ellos tenían a Moisés como la misma ley. Tenían a Moisés como la misma ley, imagínense ustedes. ¿Eh? Si alguien decía algo, ellos decían que se estaba hablando mal de Moisés. Para ellos Moisés era la ley. Por eso cuando acusan a Jesús, decían que él estaba hablando mal de la ley de Moisés. Ah, qué impresionante, ¿no? Cuando acusan al apóstol Pablo, decían, este está contra la ley de Moisés. Ellos ponían como una rivalidad, idolatraban a Moisés. Por eso Dios no permitió que ellos se quedaran con el cuerpo de Moisés, porque iban a hacer de Moisés una idolatría. Sin embargo, lo hicieron. Imagínense la imagen, pues, embalsamando. Dios no permitió y se lo llevó, pues, el cuerpo de Moisés, lo desapareció el Señor delante de ellos. En el caso de Moisés, el pueblo lo rechazó. En el caso de José, lo vendieron por envidia. A Moisés le decían, ¿quién te ha puesto por juez? Le decían a Moisés, ellos mismos. ¿Ah? ¿Quién te ha puesto como juez para que nos gobiernes? Para que nos gobierne. O nos vas a matar, le decían, como mataste al egipcio. Tuvo que huir Moisés porque se dio que el pueblo no le iba a responder. Se había metido en problemas. Él pensó que ellos se iban a unir a él, ¿ve? Para vencer a los egipcios, pensó Moisés. Y no fue así. Lo aborrecieron. Bueno, Esteban hace una reseña histórica. Hace Esteban para mostrarle que ese pueblo siempre ha sido rebelde, siempre se habían rebelado contra aquel, contra Dios. Dios siempre quiso bendecirlos. El arca fue hecha de oro y de acacia. Ese material resiste, por eso que el arca es prototipo de Cristo, es el arca. Es un material que con el fuego se purifica, porque representaba a Cristo, que todas las pruebas iba a vencer. El hombre perfecto, el Hijo de Dios, el Rey eterno, el hombre destructible, el hombre poderoso, nuestro Salvador, el Rey de gloria. Y nosotros en Él y Él en nosotros. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros, en nuestros corazones. Se volvieron a Egipto, ellos se volvieron a Egipto. En vez de adorar a Dios, tenían sus propios dioses en sus corazones. Al Dios ese Dios que abrió el mar, que los alimentó, no lo reconocían, porque siempre fueron rebeldes. Dios le dio la orden, la idea a Moisés para que hiciera el tabernáculo, que era conforme a ese diseño. El templo siempre fue utilizado como una herramienta para justificar la maldad. De Mateo capítulo 1, podemos ver allí, Cristo con su sangre redimió la humanidad. Una casa que no fue hecha por mano de hombre. Esa casa es Cristo. Somos ahora nosotros la casa de Dios en el Espíritu. Ahora Cristo habita en nosotros. Ahora el Espíritu de Dios habita en nosotros. Este pueblo siempre fue rebelde, desobediente, contumaz. Ahora por la sangre de Cristo, ahora tenemos entrada. Podemos entrar con toda seguridad, con toda certeza, con toda convicción al trono de la gracia. Una palabra pues en este momento para que podamos meditarla, para que podamos reflexionar. Esta palabra pueda fortalecer nuestras vidas y nosotros pues podamos estar allí firmes en Cristo y sabiendo pues que Cristo ahora habita en nuestros corazones. Cristo vive allí. Cristo gobierna nuestros pensamientos. El arca es Cristo, todo representa a Cristo. Todo lo anterior
fue sombra, tipo y sombra. Ahora es Cristo. ¿Cristo a dónde? En nosotros. ¿Cristo a dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Cristo a dónde? En la iglesia, en la iglesia, en cada uno de nosotros. Cristo habitando allí, gobernando nuestras vidas, nuestros pensamientos. Bueno, Dios les continúe bendiciendo esta palabra, esta enseñanza, que haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Les saludo por aquí el pastor Nelson Cárdenas. Bendiciones del cielo, de lo alto. Un placer compartir con ustedes por este medio de comunicación. Esta palabra pueda llegar allí a los corazones de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas, ministros, ministras, amigos y amigas que nos siguen pues a través de este ministerio Unicristo. Bendiciones del cielo, pues paz y gracia. La bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes en este maravilloso momento especial. Bendiciones del cielo, pues.